el maravilloso de litigios en tributos territoriales y controversias administrativas y procedimiento administrativo. En este panel van a participar el doctor César Camilo Cermeño, el doctor Carlos Lemos, la doctora Paola Arce y como moderador el doctor Juan Carlos Becerra. El doctor César Camilo Cermeño Cristancho es director de la maestría y la especialización en tributación de la Universidad de los Andes, así como de la nueva especialización en aduanas, cambios, puertos y logística. Miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y en donde ha sido presidente de sus comisiones académicas, tributarias y aduanera. Abogado de la Universidad de los Andes con estudios en filosofía y magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana. Socio de la firma Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado y de la Rosa, antes D.L.A. Piper. Anteriormente trabajó en Deloitte, EY y Garrigues. Árbitro de la Cámara de Comercio de Caracas, tiene publicaciones como autor o coautor en varios libros y artículos en materia de procedimiento tributario y aduanero, derecho tributario y derecho aduanero. El doctor Carlos Lemos es abogado de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista en gestión tributaria de la misma universidad, con experiencia de más de 16 años en asuntos tributarios, en particular resolución de controversias tributarias, consultoría, planeación tributaria y corporativa, gestión de patrimonios familiares y estructuración de beneficios a empleados. La doctora Paola Arce Cabanzo, contadora pública, egresada de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Estuvo vinculada con Deloitte como socia de la División de Impuestos Legal en Colombia, a cargo de operaciones de la oficina de Cali y fui líder de la industria agronegocios para la región andina por 3 años. Actualmente es directora de la firma Paola Arce y Asociados, que presta servicios principalmente en Cali. El doctor Juan Carlos Becerra, abogado especializado en Derecho Comercial y experto en Derecho Tributario con 38 años de experiencia en esta área, con el énfasis en tributación local y procedimiento tributario, docente universitario de Derecho Tributario y en el módulo de tributos locales y en especialización de maestría. Asesor y litigante, actualmente asesora administraciones tributarias del municipio de Palmira y de Santiago de Cali. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Dice que los últimos serán los primeros, pero aquí lo que hay que alabar es la resistencia de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias sobre todo a la Cámara de Comercio, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, al Grupo de Estudios Tributarios de la Cámara de Comercio de Cali. Para hacer esto corto, vamos a lo que vinimos. Tenemos 3 temas en particular. Cada uno de los panelistas va a hacernos una exposición muy breve de cada uno de los problemas y luego lo comentaremos entre nosotros. Primero está la doctora Paola, por supuesto. Ella nos va a hablar del tema de los dividendos, la jurisprudencia que hay en torno al tema de los dividendos, las complicaciones que se han presentado precisamente con la aplicación de esa jurisprudencia. Luego hablaremos de un tema que está muy caliente en este momento, que son las competencias que se le entregaron a las ciudades capitales para adoptar el régimen tributario del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial, y a raíz de alguna jurisprudencia pues pareciera ser que eso tiene un límite. Vamos a mirar qué pasa con ese límite, qué es lo que se piensa, qué es lo que ha ocurrido recientemente. Y por último vamos a ver algunos otros temas generales de procedimiento en algunos asuntos litigiosos que están generando controversia. Sin más, Paula. Gracias y buenas tardes. Y de nuevo gracias por estar aquí hasta ahora. Como lo comentaba Juan Carlos, el propósito es que revisemos de una manera resumida qué ha pasado con la tributación en materia de industria y comercio sobre los dividendos. Perdón, la presentación no está corriendo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Ya, gracias. No corre.
¿Sí es este? No corre. No sé si la pueden correr desde allá. ¿Seguimos? O vayan comentando otro tema, sí, mientras vemos la presentación, sí. Bueno, vamos a cantarles una canción mientras tanto. Hagamos un concurso. En el concurso vamos a preguntar los temas que se vieron hoy. El que acierte va a tener un gran aplauso como premio. Empecemos. ¿De qué habló el doctor Fabio Londoño? Bueno, no sé si… una pregunta técnica. ¿Demoran un poquito? Porque entonces podemos darle un giro y abordamos otro tema inicialmente. Listo, entonces nos vamos con el segundo tema. César o… Sí. Carlos, perdón. Carlos es el que va con él, por favor. Bueno, gracias, doctor Juan Carlos. También, de nuevo, un especial agradecimiento al instituto por extender esta invitación a nosotros, a la Cámara de Comercio por también acoger este evento y pues traer a Cali al instituto, que creo que para los que somos locales es bastante importante tener este tipo de eventos. Para entrar en materia y en aras del tiempo, como usted lo dice, doctor Juan Carlos, esto es un tema absolutamente interesante y que está en furor en este momento, precisamente porque, digamos, hay un choque de trenes dentro de las mismas secciones, ¿cierto?, del Consejo de Estado. Y esto tiene un contexto bien interesante, y este segundo tema lo que tiene que ver es con la aplicación de las tarifas del impuesto de industria y comercio, incluso predial, aunque las discusiones que tenemos o que vamos a traer a colación son exclusivamente en materia del impuesto de industria y comercio, dado que, pues digamos, para explicarlo nos vamos un poquito hacia atrás, simplemente para decir que pues los impuestos territoriales o la autonomía de las entidades territoriales en materia impositiva, como lo ha establecido claramente la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia de la Corte y del mismo Consejo de Estado, pues no es limitada, sino que tiene que enmarcarse dentro de la ley. Digamos, eso es lo que técnicamente le conocemos como o reserva de ley o el principio de legalidad en materia de impuestos. Y esto básicamente lo que quiere decir es que únicamente es el legislador, ¿cierto?, el Congreso de la República, el que puede establecer digamos, los tributos que son del departamento o del municipio, o de los territorios indígenas, de las entidades territoriales en términos generales, y una vez la ley establece los tributos dentro de un contexto, cada una de estas jurisdicciones puede incorporarlo en sus respectivas jurisdicciones, ¿sí? Digamos, ese es el punto base de toda esta discusión, como para irlo abordando por pasos y lo entendamos muy bien el por qué la relevancia de esto ahorita. Entonces, la Constitución, digamos, el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial unificado, pues la ley que autorizó la creación de estos tributos y que además los asignó a los municipios puntualmente, como entidades territoriales que son, pues son normas, digamos, un poco antiguas. En materia del impuesto de industria y comercio es la ley 14 de 1983, después incorporada en el decreto ley 1333 de 1986. Y ahí básicamente pues estableció ese contexto normativo que rige o ha venido, digamos, siendo el que marca la pauta en el impuesto de industria y comercio a nivel de los municipios, ¿sí? Llega la Constitución de 1991 y ahí se permite que el Distrito Capital de Bogotá tenga un régimen fiscal especial, ¿sí? Dado esa especialidad para el Distrito Capital de Bogotá, pues se expide un decreto ley 1421 de 1993 o 92, de 93, y ese decreto ley pues es el marco normativo del impuesto de industria y comercio para el Distrito de Bogotá. Hasta allí tenemos entonces dos marcos normativos,
el del Distrito de Bogotá, que es el decreto ley 1421 del 93, expedido dado que la Constitución del 91 le dio un régimen fiscal especial a Bogotá, y el otro, que es el que está en el decreto ley 1333 de 1986, que hasta hace muy poco era el que aplicaba, digamos, o sigue aplicando, pero a todas las demás jurisdicciones municipales del país. Hasta allí, digamos, todos tranquilos, había un contexto claro en la distribución de las potestades tributarias en las entidades territoriales, en los municipios y distritos. Llega después la Ley Orgánica 2082 del 2021, y en esa ley orgánica se crea, digamos, una calidad especial de municipios que son las ciudades capitales, las capitales de departamentos. Y además de crear ese tipo especial de municipios, las autoriza a las ciudades capitales a adoptar en sus jurisdicciones, ¿cierto?, por iniciativa del alcalde, la normativa de impuesto de industria y comercio y de impuesto predial unificado que está en el régimen fiscal de Bogotá. Entonces, cuando venían dos contextos, digamos, diferentes o dos marcos normativos distintos para los demás municipios y uno especial para Bogotá, llega esta ley orgánica y lo que permite es que las demás se acojan al régimen fiscal tanto para ICA como para impuesto predial unificado de Bogotá, ¿sí? Se expide esta ley orgánica y entonces pues los municipios advierten que hay algunas tarifas que están de impuesto de industria y comercio, que están en el régimen fiscal de Bogotá, que son más altas que aquellas que están dentro del marco de la regulación que aplica para las otras entidades territoriales. Entonces empiezan a expedirse en ciertas jurisdicciones municipales acuerdos que lo que simplemente hacen es incrementar tarifas, y nos vamos a referir en particular a las tarifas de ICA para el sector financiero, de acuerdo con los límites que establece la regulación distrital de Bogotá. Entonces, estos acuerdos municipales que se expidieron, y ya aterrizémoslos en dos ejemplos puntuales, uno Cali, ¿de acuerdo?, y otro Yopal. Hay otros más, pero por la jurisprudencia que está digamos que está en furor ahorita, son esos dos los principales que queremos hacer mención. Y estos dos municipios, capitales de departamentos, distritos, pues se acogen a Bogotá y básicamente lo que hacen es incrementar las tarifas en un promedio del 20 por mil, ¿de acuerdo? Entonces, Asobancaria radica demandas o interpone demandas, medios de control de nulidad simple en contra de esos acuerdos, argumentando que si bien esas tarifas que se han adoptado en Cali y en Yopal y otros más se encuentran dentro del límite o del contexto normativo del Distrito de Bogotá, se está violando la ley orgánica 2082, dado que si bien el contexto normativo de Bogotá permite hasta el 30 por mil, ¿cierto?, en Bogotá rige hoy en día la tarifa del 14 por mil. ¿Por qué rige el 14 por mil? Porque, como lo mencionaba ahorita, dentro del contexto legal, pues se expiden unos rangos. Entonces, la normativa aplicable al Distrito de Bogotá permite que las tarifas de ICA vayan hasta el 30 por mil. Es una autorización que entrega la ley al distrito. Y el distrito, dentro de esas autorizaciones, a bien tuvo en 2021 adoptar la tarifa del 14 por mil, ¿cierto? Entonces, entra la discusión de cuál debió ser la tarifa que podían adoptar las otras jurisdicciones como Cali o como Yopal o como Armenia o como cualquiera otra. Entonces, ese fue, digamos, el juicio o la demanda de nulidad simple, ese fue el argumento que tuvo Asobancaria para pedir la nulidad de esos acuerdos municipales, porque en ellos, como lo mencionaba ahorita, estas jurisdicciones adoptaron la tarifa del 20 por mil, que excede pues, en bastantes puntos además el límite o la tarifa del 14 por mil que está hoy en día en Bogotá. Para hacer corto el tema, en ambos procesos judiciales, digamos, el que se interpuso en contra del acuerdo de Cali y el que se interpuso en contra del acuerdo de de Yopal, el Tribunal Administrativo en la primera instancia le dio la razón a las entidades demandadas, ¿de acuerdo? Pero en segunda instancia, el Consejo de Estado, en fallos de julio del año pasado y el otro de agosto del año pasado, declaró en efecto la nulidad de estos acuerdos municipales, argumentando que el límite o que la tarifa que podía adoptar las entidades territoriales, en este caso Cali y Yopal, era exactamente la que hoy está rigiendo, está en vigor en el Distrito de Bogotá, es decir, el 14 por mil.
y como las tarifas adoptadas excedían ese 14 por mil, porque eran 20 por mil, unas eran 15 por mil, entonces declara la nulidad de esos acuerdos. Entonces hasta allí uno dice, se cierra el proceso en segunda instancia ante el Consejo de Estado y normalmente hasta allí llegan los pleitos, hasta allí llegan los procesos. ¿Qué sucede? Que el municipio de Yopal interpuso una acción de tutela en contra de la sentencia judicial de la sección cuarta del Consejo de Estado en la que había declarado la nulidad del acuerdo de Yopal. Y esa acción de tutela o de esa acción de tutela conoció la sección segunda del mismo Consejo de Estado. Y la sección segunda, en fallo de primera instancia, ampara el debido proceso de la autoridad tributaria de Yopal y le ordena a la otra sección, es decir, a la cuarta, la que había expedido la sentencia de nulidad, a emitir una sentencia de reemplazo porque en opinión de la sección segunda, el límite no era el que rige hoy en Bogotá, sino el del contexto normativo que le permite a Bogotá ir hacia hasta el 30 por mil. Entonces, producido ese fallo de tutela, ¿cierto? La magistrada de la sección cuarta del Consejo de Estado, la doctora Miriam Estela Gutiérrez Argüello, como representante de la sección, pues radica el 7 de mayo, hace nada más de unos días, la impugnación en contra de ese fallo de la sección segunda del Consejo de Estado. Y ahí vamos, por eso yo creo que el doctor Juan Carlos dice, aquí hay una controversia muy interesante, porque no solo es interesante que existan hoy en día dos secciones del mismo Consejo de Estado con opiniones distintas, una ordenándole a la otra que reemplace su fallo, cuando la especialidad, valga decir, del Consejo de Estado de la sección cuarta del Consejo de Estado son precisamente los asuntos impositivos, sino que hay un asunto de fondo mucho más interesante y es que se replantea de nuevo cuál es entonces el marco legal que aplica a las entidades territoriales diferentes de Bogotá. Si entonces están limitadas a lo que rige hoy en día en Bogotá o si por el contrario se encuentran supeditadas al marco normativo que aplica en Bogotá, que permite, como decía hace unos minutos, que las tarifas se vayan hasta el 30 por mil. Ese es como el planteamiento del problema, doctor. Comentarios, sí, críticas. Omitiste un tema que es muy importante aquí, vital, que es la posición del consejero disidente, el doctor Ramos. Y entonces miren la controversia tan interesante que se ha presentado. Esa tesis del doctor Ramos es la misma tesis que está planteando la subsección B de la sección segunda. ¿Y en qué estriba esto? Es un tema de qué normas debe respetar las entidades territoriales al momento de expedir normas. Entonces nos encontramos con lo siguiente. Tenemos una ley orgánica que dice que se pueden acoger las normas del Distrito Capital, las otras ciudades capitales, pero la ley tiene una frase que es en la que se apoyan los fallos del Consejo de Estado en la sección cuarta. Dice así: acorde con las realidades tributarias de la ciudad capital. O sea, las ciudades capitales pueden acoger las normas del Distrito Capital en cuanto al impuesto a industria y comercio y el impuesto predial, siempre y cuando sea acorde con las realidades tributarias de la ciudad capital. La sección cuarta ha entendido que el límite máximo es el 14 por mil tratándose del sector bancario. Y entonces surgen estas inquietudes, que entre otras cosas en este momento se están discutiendo ante la Corte Constitucional en una sentencia en una demanda que presenta la doctora Lucy Cruz de Quiñones. Estamos todos a la expectativa de qué va a pasar con eso. Porque uno podría entender que esta frase es inconstitucional. ¿Y es inconstitucional por qué? Porque está atentando con un derecho que desde mi punto de vista es un derecho fundamental incluso de las entidades territoriales. Cuando digo fundamental no lo digo en el sentido pues, de los derechos que están consagrados en la primera parte de la Constitución, sino que dentro de la estructura del Estado y de los derechos que tienen las entidades territoriales está el derecho de autonomía.
Y el derecho de autonomía solamente tiene un límite. ¿Cuál es el límite? La Constitución y la ley. Resulta que las normas que fijan el 14 por mil en el impuesto de industria y comercio para el sector financiero están en un acuerdo del distrito, que es una norma de inferior categoría. Y esa es la tesis precisamente del doctor Ramos cuando él dice un momentico, es que las ciudades capitales, a pesar de lo que diga esta norma, están obligadas a respetar la Constitución y la ley. Y resulta que estas tarifas del distrito capital pues están en una norma que es de inferior categoría. Sin contar con que el artículo 4 de la Constitución también nos plantea que estamos obligados al cumplimiento de la Constitución y la ley. Entonces, ahí está el debate. No sé tú qué piensas. No, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias a el ICDT, al doctor Ávila Toro, a Luisa, a todos por su generosidad. Y quiero simplemente resaltar que el Valle del Cauca es una audiencia de alto nivel y altamente calificada cuando uno habla de litigios territoriales. Varias de las líneas jurisprudenciales se han abierto por temas de municipios del Valle. De hecho, el doctor Lemos acaba de mencionar Cali, es una de las banderas de esta controversia que acaba de mencionar el doctor Juan Carlos. De hecho, recuerdo cuando, como en una procesión íbamos con la doctora Paola, con el doctor Gianni Velasco, con el doctor Juan Carlos Vinasco, por todos los municipios del Valle litigando porque habían asesores que iban como esos virus que van como carcomiéndose bueno, el tema es, iban por todos los municipios vendiendo tesis locas y iban todos los municipios como replicando, entonces nosotros íbamos por todos los municipios como cuando Abraham Simpson va vendiendo su tónico revitalizante para la virilidad por Estados Unidos, defendiendo a los contribuyentes, pero lo bueno es que conocí el Valle de la A a la Z, o sea, de Anserma a Zarzal, pasando por Alcalá, Andalucía, Cumbre, Cerrito, Cali, Candelaria, y todo, Palmira, Jamundí y todos los demás. El punto es, miren cómo lo que acaba de decir el doctor Juan Carlos es impresionante este litigio y de pronto no lo estamos visualizando. Esto tiene una altísima complejidad constitucional, tiene una amplísima complejidad política, es decir, una sección del Consejo de Estado le está diciendo a la otra sección que reemplace la sentencia, y una impresionante complejidad hermenéutica, porque de hecho mi teoría es que la sección que resuelve la tutela está leyendo mal el salvamento de voto de Wilson Ramos. Además, ¿cómo basa su decisión en el fundamento del magistrado disidente? O sea, es como una argumentación, de verdad es como un golpe a la sala principal, a los que hicieron la ponencia. Pero además, solamente para agregarle otro nivel, yo diría que no estoy de acuerdo con ninguno de los que ha opinado acá, porque mi teoría es, no debería ser ni el 14 ni el 30, no solamente por el argumento muy bueno que hace el doctor Wilson diciendo, pero es que desde cuando acá se invirtió la pirámide kelseniana y entonces Cali depende de lo que diga Bogotá y va fluctuando entonces su tarifa según lo que Bogotá diga. El punto es, hay una tesis todavía más controversial que más o menos la alega la doctora Lucy, y es la norma hace referencia a un tema de gestión administrativa, es decir, cojan de Bogotá todas las buenas políticas, mire su contexto y adóptelo, pero no quiere decir como copie las tarifas, o sea, no necesariamente la ley estatutaria está hablando de temas tarifarios, sino de otras cosas, de otros elementos, por lo tanto no es ni 30 ni 14, sino lo que dijo la ley, pero yo creo que ahí el impacto es otra vez la incertidumbre de los contribuyentes, en donde uno creía que ya se había cerrado la discusión con esa sentencia y ahora otra vez estamos en un terreno movedizo, y eso en última los impacta a ustedes. En todas las ciudades capitales se están dando discusiones y hay un hervidero jurídico en donde hay que tomar decisiones de si pago o no pago, pido la evolución, y van a estar afectados pues por esta complejidad que yo creo que el doctor Lemos y el doctor Becerra han expuesto de una manera muy clara. Bien, usted con su venia omití algo que es importante. En la sentencia de la subsección segunda, de la subsección B de la sección segunda, hace alusión a un tema que también es vital, que no solamente eso, sino que ellos dicen que en los considerandos, en la exposición de motivos, el espíritu no era
que se limitaran a Bogotá, sino que se acogieran normas, como tú bien lo planteas, que le sirvieran a las ciudades capitales y que Bogotá las hubiera adoptado. Bueno, con esto cerramos y le damos la vocería a Paula, que está que se habla. Bueno, muchas gracias. Pues volviendo sobre el tema de dividendos que ya había anunciado, quisimos traer a este panel de nuevo la revisión de un poco la sentencia de unificación, pero tal vez recordar qué es lo que ha pasado, porque seguimos notando que en el mercado hay muchas preguntas sobre el tema de el tributo, la liquidación del impuesto de industria y comercio sobre los dividendos, y adicionalmente hay como elementos que todavía sentimos que quedaron sueltos y pues no estamos lo suficientemente tranquilos a la hora de definir si realmente se tiene que pagar el impuesto o no. Entonces, digamos que haciendo un poco mirando hacia atrás, cuál fue la historia, pues lo que nos encontramos es que hasta antes de 2016 realmente no teníamos una norma que señalara si la actividad de los inversionistas estaba grabada con el impuesto de industria y comercio o no. Entonces, ¿qué teníamos? La jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia iba y venía entre sí, no. Entonces, lo que hacíamos era casi que en el tiempo que teníamos que tomar las decisiones íbamos haciéndole seguimiento, íbamos recopilando los criterios de la jurisprudencia. Básicamente esos criterios se resumían en si quien realiza la actividad es la compañía y no los socios, y esa es una pregunta muy desde el lado empresarial y desde el lado de los inversionistas, pues si la empresa paga el impuesto sobre su actividad industrial, comercial o de servicios, pues ¿por qué? Si es la misma utilidad en donde están incluidos esos ingresos, ¿por qué tengo que pagar yo de nuevo? Sí, esa es una pregunta muy empresarial. Si la inversión tenía la calidad de activo fijo, pues no debía pagarse, eso decía la jurisprudencia. Si la actividad de inversión era parte del objeto social y era habitual, sí debía pagarse el impuesto de industria y comercio. Y teníamos unos casos en Colombia de algunos municipios donde no existía una tarifa específica en el acuerdo para la actividad inversionista, entonces muchas sociedades dedicadas profesionalmente, de hecho, a la inversión, pues optaban por no pagar porque faltaba un elemento del tributo, ¿sí? Muchas de esas tuvieron su controversia con los municipios, los pleitos llegaron al Consejo de Estado y pues son pleitos que se han fallado creo que en los últimos 3 años y todos prácticamente se han perdido, han fallado en contra del contribuyente, la gran mayoría. Luego pues viene la ley 1819, pues que como muchos de ustedes saben cambió la historia del país, no solamente en temas de industria y comercio, sino también en temas de renta, ¿sí? Digamos que ahí tuvimos un cambio bastante sustancial en las normas y frente al tema de industria y comercio, pues se incorporó una norma que es la norma de territorialidad del impuesto y además se abordaron algunas actividades respecto de las cuales pues tampoco teníamos una norma clara y no teníamos definido si tenía que pagarse o no y a dónde. Entonces, concretamente en el caso de los inversionistas, pues lo que se menciona en la ley 1819 es que es una actividad comercial y dice dónde debe pagar el inversionista, que el ingreso se graba en el municipio o distrito de la sede de la sociedad donde se tiene la inversión, pero la ley 1819 no dice específicamente cuáles son los criterios a tener en cuenta para definir si la actividad está grabada o no. Entonces, lo que pasó en 2017 y hasta que tuvimos la sentencia de unificación es que las preguntas de todos eran iguales, no venga, pero ok, ahí dice dónde, pero si realmente tengo que pagar o no tengo que pagar y cuáles son los criterios. Entonces, nuevamente estábamos en el escenario de la jurisprudencia. ¿Qué pasó en el 2017? Nuevamente una sentencia en relación con la determinación de la actividad gravada. Digamos que esa sentencia ya no fue tan específica frente al criterio de si la inversión es activo fijo o no, si estaba a la venta o no en el curso normal de los negocios, pero sí hizo una distinción en el ejercicio de la actividad, si era habitual y profesional, si debía pagar, si era ocasional o si no era habitual, no debía pagar. Entonces, pues lo que en general muchos contribuyentes hicieron fue, venga, pues ¿cuál es mi caso de negocio? ¿Cómo tengo redactado el objeto social? Entonces pues empezaron a hacer ajustes a la información de la compañía, a la documentación, pues casi que para poder ver si mi actividad yo podía enmarcarla dentro de los criterios de la jurisprudencia y así pues digamos que se siguieron presentando las declaraciones del impuesto de industria y comercio, si es que estaban declarando o se mantuvo el criterio de no pagar. Pero viene la jurisprudencia del año 2021, viene la sentencia de unificación, entonces en esa sentencia el Consejo de Estado, digamos que concluye que en efecto han habido posiciones diversas, que hay criterios que en opinión del Consejo de Estado no son apropiados,
la formulación del objeto social. O sea, todos los que mencioné, el Consejo de Estado dijo no, prácticamente. Entonces, el giro ordinario de los negocios del accionista, el carácter de activo fijo o movible de las inversiones, la profesionalidad o la habitualidad, el Consejo de Estado dijo no. Y en sus conclusiones lo que señala es que la actividad comercial o la actividad inversionista está grabada con ICA cuando la misma la ejerce el sujeto pasivo con carácter empresarial. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué es el carácter empresarial? Porque en efecto pues no existe una norma que señale qué es lo que debo tener en cuenta. Entonces en la sentencia digamos que hay como una lista de criterios que son los que tengo que revisar para poder decir si realmente estoy como inversionista ejerciendo una actividad gravada con el impuesto de industria y comercio. Entonces, primero habla de la afectación de un capital a la actividad organizada de la inversión en sociedades comerciales, una uniformidad en el desarrollo de las inversiones, la importancia relativa de la inversión frente al patrimonio, que tenga personal que esté, digamos que contratado para poder llevar a cabo la inversión, y pues hay otros criterios como gastos vinculados a la inversión, conexión del negocio de inversión con otros de igual naturaleza, la utilización de uno o más establecimientos de comercio estén o no registrados en el registro mercantil, y la ejecución de actos de administración y manejo de títulos de participación en el capital social de la entidad en la que se tiene la inversión. Entonces, digamos que estos son los criterios que tenemos, como les decía, con la jurisprudencia del año 2021, pero ya hoy que estamos en el 25, seguimos teniendo las mismas preguntas, es decir, no nos sentimos completamente confortables o con un criterio claro a la hora de hacer un análisis. ¿Son suficientes? Hemos concluido en muchos casos de la vida real, no son suficientes. La sentencia, por ejemplo, no trató el caso de las empresas de familia, que muchas de ellas tienen como único objetivo resguardar el patrimonio, pero pues no necesariamente están realizando una actividad como inversionistas. No trata específicamente el caso de las personas naturales, porque pues podemos tener una persona natural que en su patrimonio la importancia relativa a la inversión digamos que es alta, pero porque tal vez la inversión viene de las empresas familiares, porque es un patrimonio que fue creciendo en el tiempo y que ya está en un momento de retiro. O sea, digamos que hay diferentes componentes en las personas naturales. Y pues un caso crítico que voy a darle la palabra a mis colegas, son todas las situaciones de controversia que tenemos en vía administrativa y judicial, porque además lo que ha pasado es que una vez conocimos la sentencia y empezamos a tener los fallos de los pleitos que venían en el proceso de discusión hace bastantes años, por ejemplo el de la tarifa, como les decía, todos esos pleitos se han perdido, han sido fallados en contra del contribuyente. Entonces, digamos que esto más, como decía César, ¿no? la actividad de los asesores de todos los municipios, pues realmente ha puesto en aprietos a muchos de los contribuyentes a la hora de definir pues qué tienen que hacer, o finalmente se enfrentan a ir a una discusión. Gracias, Paula. Yo sé que tú no vas a comentar otras cosas, pero a mí me inquieta algo. A ver, una sentencia de unificación es prácticamente una regla general y hay que cumplirla, pero lo curioso de este asunto es que esto es un tema particular que se falló y que la prueba tuvo mucho que ver en ese fallo. ¿Qué opinas? Doctor Juan Carlos, muy buen punto. De hecho, la ponencia es del doctor Pisa, quien nos acompaña. Sabemos que es un gran maestro, no solamente deja un gran legado como doctrinante, como profesor, como magistrado, sino que además la humildad intelectual, su generosidad es impresionante, y por eso me puse muy contento cuando lo vi en el auditorio, pero después yo creí que él ya se había ido y yo también estaba contento porque se hubiera ido, porque ahora voy a decir unas cosas, pero ya no voy a sacar todos los pasos prohibidos, voy a editarme un poquito. Y el tema es lo que acaba de decir el doctor Juan Carlos. Una sentencia de unificación precisamente resuelve un caso y expone una regla jurídica que más o menos tiene como el poder aclaratorio de las normas, pues las normas legales, las disposiciones que tienen una textura abierta, dan ambigüedades, dan diferentes posiciones, y entonces por el Consejo de Estado dice, mire, esto se interpreta así. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la sanción por devolución improcedente, donde hay varias tesis, la DIAN insiste en aplicar la sanción por devolución improcedente tomando como base la sanción por inexactitud. Entonces el Consejo de Estado saca una sentencia diciendo, no, eso no hace parte, punto, una norma clara.
¿Cómo se interpreta el 638 para aplicar el 651? ¿Cómo se cuentan los 2 años? Entonces la sentencia del 651 dice, mire, los 2 años se cuentan desde la fecha de presentación de la declaración de renta. Son, como dijo el doctor Juan Carlos, reglas claras. El problema con esta sentencia es no solamente lo que acaba de decir el doctor Juan Carlos, y es, se toma una sentencia con ciertas particularidades para decidir un caso, pero se le da el alcance de sentencia de unificación, sino que además la sentencia tiene una regla bastante abierta, la que acaba de decir la doctora Paola, pero además si uno lee, perdón que ya la cerré, esto además abierta, porque dice, será el tema con criterio empresarial, de acuerdo a lo que dije en la sentencia. Entonces no es una regla clara, es una regla bastante compleja de aplicar, donde además no es un listado taxativo, sino dice, y otros. Entonces, de verdad ayuda. Uno de los elementos de la sentencia de unificación es la seguridad jurídica. El ejemplo que puse, oiga, la sanción por devolución procedente se puede poner sobre la sanción por inexactitud, regla, no. Aquí de verdad nos ayuda para la seguridad jurídica, yo creería que no, de hecho crea más inseguridad jurídica, es una regla con textura abierta, entonces puede ser es un excelente fallo hasta el final, pero es un excelente fallo porque además coge toda la línea jurisprudencial histórica, muestra toda la complejidad, muestra toda la ambigüedad, es excelente doctrinalmente, pero al final uno siente que la regla que genera es incluso más etérea que las que existían antes, porque por lo menos puede que fuera equivocada, pero oiga, ahí que en dividendos, ¿cuánto el objeto social tal cosa? Puede que esté mal, pero da seguridad jurídica. Cuando activos fijos, da seguridad jurídica, pero esto da seguridad jurídica, yo creo que no. Ahora, los jueces en sus sentencias de unificación tienen que buscar la seguridad jurídica, uno podría decir que no, pero en las sentencias de unificación, teniendo en cuenta que existen los recursos extraordinarios para que después las apliquen, pues debería existir, porque cómo uno visualiza un recurso para aplicar la sentencia de unificación cuando es tan gaseoso y etéreo la regla jurídica. Entonces creo que hay un tema bastante crítico en esta sentencia y que yo creo que desde esa perspectiva es bastante complejo. Yo creo que no sirve para dar certeza a los operadores al final, es más bien agranda la grieta. Carlos Alberto, y siguiendo pues en este mismo tópico, y no sé si te atreves a dar algunos consejos teniendo en cuenta que el aspecto probatorio fue determinante. Yo recuerdo que se llevaron unos gastos o una deducción por gastos que se relacionaron con el ingreso por esos dividendos, y eso pues fue determinante. Pues claro, si usted tiene gastos, quiere decir que usted está realizando una actividad empresarial, y además hubo un certificado de un revisor fiscal. ¿Qué consejo nos daría o le daríamos acá al auditorio para efectos de uno poder demostrar de una u otra manera cuándo está frente a una inversión con carácter empresarial, como lo dice el artículo 25 del Código de Comercio, o cuándo no? Pues digamos en la práctica, y coincido en todo con lo que acaba también de mencionar el doctor César, y es que tenemos una sentencia de unificación que establece una regla hasta un punto, que se está grabado con ICAS y la inversión se hace con carácter empresarial. Incluso cuando se emite el fallo de unificación, yo creo que todos estuvimos muy contentos porque dijimos hasta aquí se acabó este debate. Pero después viene lo que viene después, y es exactamente lo que la misma sentencia entiende por cuando una inversión se establece, se realiza con carácter empresarial a efectos de decir si está o no grabado con ICA. Lo que en la práctica, y digamos a la pregunta del doctor Juan Carlos, en lo que en la práctica hemos hecho realmente en los procesos administrativos y judiciales que hemos abordado en este tipo de casos, es robustecer la prueba, y es abordar uno a uno los elementos que la misma sentencia establece, que apuntan, digamos, a determinar si la actividad se realizó o no con carácter empresarial. Entonces, por ejemplo, uno de esos elementos es si hay un patrimonio específicamente destinado a realizar inversiones, si hay personal en la compañía, ¿cierto?, que se dedique única y exclusivamente a realizar inversiones. Entonces, si uno en los procesos judiciales que hemos tenido logra demostrar o desacreditar todos esos elementos, aunque coincido también en que son enunciativos, ahí hice otros, pero por lo menos si uno, digamos, la recomendación ahí es tratar de probar de la mejor manera
de acuerdo con cada uno de los criterios, que no se está en presencia de una inversión que se realice con carácter empresarial, si lo que se quiere es establecer que el dividendo no estuvo sujeto a ICA. En un caso que, digamos, en el que tuve la oportunidad de participar, tuvimos un cliente que lo que hizo fue que cuando se expide la sentencia de unificación, empieza a solicitar las devoluciones del ICA pagado sobre los dividendos, porque es una compañía que no se dedica a la inversión, sino que simplemente esos excedentes de su operación los invierte para evitar la inflación, pues simplemente es una actividad financiera absolutamente importante y pues habitual, y es que los excedentes de tesorería se inviertan en acciones para obtener algún rédito, ¿verdad? Esa compañía solicitó la devolución del pago en exceso. Fueron 3 periodos siguientes, se agotó todo el trámite administrativo porque esto es el Distrito de Bogotá, simplemente negó la solicitud de devolución. Contra la negativa, recurso de reconsideración, al final nos fuimos a proceso, fueron 3 demandas por 3 periodos diferentes. En el proceso tuvimos toda la carga probatoria y los fallos nos dieron la razón. En el fondo nos dijeron, sí, esos dividendos no están grabados con ICA porque usted en los elementos de juicio que aportó al proceso logró demostrar que esa inversión usted no la hizo, digamos, con carácter empresarial. Pero no se ganó el proceso, por otra razón diferente, y es que al solicitar la devolución del pago en exceso, la postura actual del Consejo de Estado es que usted previamente tiene que corregir la declaración privada, y para la corrección, ¿cierto?, pues se tiene un año, cuando la norma que establece el término de la solicitud de devolución por pago en exceso y de lo no debido es de 5 años. Entonces la discusión terminó por otro tema procesal, pero de fondo, y por eso aún nos parece unos fallos muy relevantes, a pesar, digamos, de la indefinición de la sentencia de unificación en los términos que planteaba el doctor Cermeño, pues lo cierto es que uno puede, con una carga probatoria robusta, demostrar cuando una inversión pues no está o no tiene carácter empresarial para defender que no está grabada con el impuesto de industria y comercio. Básicamente la recomendación es revisemos bien de qué se trata, ¿cierto? O sea, a qué se dedica la compañía, y si en efecto y de fondo se logra determinar que su actividad económica no es esa, que no es la que no vive de eso, pues yo creo que uno puede empezar a ir un paso más adelante e indagar de acuerdo con los criterios que establece la sentencia de unificación, si es posible o no determinar si los dividendos están o no grabados con ICA. Entonces, al final, bien por la sentencia de unificación, digamos, complejo, la complejidad está y nace de la misma sentencia, pero la solución está en la carga probatoria. Podríamos decir entonces, como a la mayoría de personas les gusta que uno les dé reglas. En esta materia jurídica es muy difícil decir que hay una regla. Entonces podríamos decir que en este momento los dividendos ¿están o no están grabados, Paula? ¿O depende? Digo en qué depende. Sí, creo que, como dice Carlos, hay que analizar cada caso. A mí lo que me preocupa, además de definir si el inversionista paga o no, es la responsabilidad en las empresas, porque la responsabilidad en las empresas es de retención. Entonces, creo que el análisis es más amplio, porque definir si le hago una retención o no es porque en efecto como inversionista está pagando el impuesto. Entonces creo que el análisis es un poco más crítico, ¿sí? O sea, hay que hacerlo en conjunto, la empresa con el accionista. Pero pues sí depende. Creo que hay casos más sencillos donde digamos que una sociedad que está organizada y dependiendo del tipo de operaciones, creo que eso es como un poco más sencillo de documentar, por lo menos con los criterios que están en la sentencia. Pero ya hay otros casos pues más complejos, ¿no? Donde de pronto alguno de los criterios no los cumple, pero por ejemplo sí se dedica a la inversión, aunque no tiene gente, por ejemplo. Entonces, cierto, hay casos donde no, digamos que yo puedo decir que hay algunos que no cumplo, pero pues va a ser bien difícil explicar que si esa es mi actividad, pues cómo no pago el impuesto, por ejemplo, ¿sí? Y el caso de las personas naturales, que sí es uno de los más difíciles, ¿sí? Porque ahí hay de todo en las personas naturales.
Bien, ahora vamos a cambiar de escenario, César. El procedimiento tributario y el procedimiento tributario territorial da pie para muchas controversias jurídicas. Tú nos tenías unos casos que nos quieres comentar, por favor. Bien, para no aburrirlo mucho, ya nos pasamos 5 minutos, pero entonces muy corto voy a hablar como de las venas abiertas del procedimiento tributario en materia territorial, y es que cuando uno mira por qué se enfrentan los contribuyentes con la autoridad, por qué peleamos con la autoridad, uno ve que hay como 3 grandes escenarios. Uno, por temas conceptuales. Y caen dividendos. Hay unas normas que no son claras, entonces cómo me manejo, ese tipo de controversias están en todas las esferas jurídicas. Yo hago un contrato de arrendamiento con el doctor Juan Carlos y no entendemos una cláusula, no encontramos una palabra, eso es súper normal y en tributario es también súper usual. El Consejo de Estado ha dicho, por ejemplo, que una de las grandes generadoras de litigios es el artículo 107 del Estatuto Tributario. Es un artículo que todos ustedes se saben de memoria. Para que algo sea deducible tiene que tener requisito de ser necesario, causalidad, proporcional. Súper fácil, todo el mundo lo entiende. Ahora aplíquelo. Entonces, ese tipo de discusiones son comunes. Otro, temas probatorios, como acaba de decir el doctor Carlos. Podemos estar de acuerdo con la norma, pero gana el que mejor prueba. Pero lo que no es normal, creo yo, es que uno pelee o gane o pierda por temas procedimentales. Según el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en su Observatorio de Justicia Tributaria, el 50% de los litigios en Colombia tributarios se ganan o se pierden por temas procedimentales. Eso es un dato alarmante. Quiere decir que ustedes ganan o pierden, o el municipio de Yumbo o el municipio cualquiera del Valle gana o pierde, no porque tenga la razón, sino porque notificó mal el acto administrativo, porque ustedes presentaron mal el recurso, y eso me parece que es dramático. Eso obviamente nos da trabajo, es la excusa de este foro, pero no debería ser así. Es decir, debería haber unas reglas de juego tan claras, porque si yo, por ejemplo, me siento a jugar ajedrez con ustedes y no estamos de acuerdo sobre cómo se mueve el caballo, pues no podemos jugar ajedrez. Y pareciera que ese es el problema con los impuestos territoriales. Hay una regla general fácil. Oiga, para efectos de impuestos territoriales aplica el estatuto tributario, pero las entidades territoriales pueden acortar y hacer más flexible y agilizar los términos. Facilito. Pues no. Porque en la vida real eso se complica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Barranquilla ha dicho que eso quiere decir que ellos acortan el término del recurso de reconsideración de 2 meses a 1 mes. Yo no estoy de acuerdo con eso. O Cartagena, creo que es Cartagena, acorta el término para responder el requerimiento especial de 3 meses a 1 mes. ¿Eso es acortar los términos? No, eso es cercenar los derechos del contribuyente. Pero más allá de eso, también hay otras complejidades, y es que los impuestos territoriales no necesariamente juegan con la lógica de los impuestos nacionales. Cuando usted lee el estatuto tributario, entonces todos los temas de determinación de impuestos empiezan con un requerimiento especial, pero resulta que hay determinaciones oficiales, como muy bien lo dice un libro del doctor Pisa. Hay 2 tipos de nacimiento de la obligación tributaria o de la obligación de pagar. Hay unos impuestos que son de autodeterminación, como la renta o el IVA o el ICA, y hay otros que son de determinación oficial, como el alumbrado público. Frente al alumbrado público, ¿cómo se factura el alumbrado público? ¿Cuáles son los recursos que proceden? Hay un acto administrativo preliminar preparatorio previo, como por ejemplo el pliego de cargos o el requerimiento especial. Hay unas tensiones casi que naturales por la forma en que está configurado. Pero además, y ya tampoco para aburrirlos, entonces desafortunadamente el tema de los impuestos territoriales son un laboratorio de procedimiento. Son un laboratorio de procedimiento. Un municipio cercano al valle como Puerto Tejada tiene varios esfuerzos de cómo regular algunos de sus impuestos y son como un laboratorio de ensayo y error donde todos vamos aprendiendo. Muchas veces los municipios aciertan, muchas veces desaciertan, y es muy triste ver, por ejemplo, cómo los municipios, habiendo detectado que todos ustedes presentan, es un ejemplo, no ustedes de verdad, todos ustedes, por ejemplo, presentaron mal una declaración de ICA, profieren un pliego de cargos, cuando el conducto, el canal para controvertir esa declaración de ICA es un requerimiento especial, no un pliego de cargos. Son escenarios donde el municipio tiene toda la razón, donde de verdad los contribuyentes erraron, pero sin embargo, por un tema procedimental, el municipio va a perder esos recaudos. Entonces hay un tema que es bastante tensionante. Y lo último, perdón. En ciertos departamentos, no en todos, y yo creo que por ejemplo en el Valle ha cambiado eso, pero hace unos años el Valle de hecho era ejemplo de cómo funcionaba esto de lo que voy a hablar. Y es que hay un concepto que es
la deferencia judicial. ¿Qué es la deferencia judicial? La diferencia judicial nace en Estados Unidos con la doctrina Chevron y lo que dice es lo siguiente: oiga, el Estado del Derecho dijo, por ejemplo, que la autoridad ambiental era la autoridad ambiental de Estados Unidos. Esta entidad es la que más sabe de ambiental en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, el juez, cuando falle, tiene que tener una deferencia, tiene que tener un respeto especial por lo que diga la autoridad ambiental, pues porque es la que sabe. Eso ha cambiado, pero el punto es, ¿existe deferencia judicial en tributario? Y uno creería que sí. Muchos jueces, los jueces, aparte de los de Cundinamarca, que tienen una sección especializada, los jueces de la mayoría de los departamentos de Colombia tienen un reto, y es que tienen que resolver casos complejos, responsabilidades del Estado, reparaciones directas de temas súper complejos, corrupción, temas contractuales, electorales, se va a caer el alcalde, o sea, temas súper complejos, y les llega un huesazo de depreciación en línea recta y temas tributarios súper hartos que solamente a ustedes que están aquí a las 5 en este foro les interesa, pero usualmente la gente normal no. Y entonces les toca resolver esos temas súper aburridos. Y yo, juez, pobre abogado, tengo que resolver, y la tendencia humana es darle la razón a la autoridad, ella es la que sabe, ¿no es cierto? Y muchas veces la autoridad juega con eso y deja casi que un mal olor, por ejemplo, cuando insinúa que hubo abuso, cuando insinúa que hubo elusión, simulación, y el tema es ya uno entra perdiendo, porque uno entra ya contaminado, ya prejuiciado. Y creo que se ha avanzado. La doctora Patricia, que estuvo hace unos minutos acá, es un ejemplo de cómo se puede avanzar en ese tema. Contrario a la propia jurisprudencia de su propia sección, la doctora Patricia, por ejemplo, en temas de comercialización internacionales, está fallando conforme a derecho, contrario a la deferencia judicial. Ahí hay temas que requieren mucho ejercicio, mucho esfuerzo, y por eso estos espacios, como el que acaba de plantear el doctor Fabio, el doctor Ávila Toro, son valiosos, porque crean comunidad, crean discusión, y yo creo que eso es lo más importante, así no estemos de acuerdo. Sí, como conclusión y ya para terminar, podríamos decir que los temas tributarios siempre van a estar en un conflicto permanente. Una entidad quiere que le paguen más y una persona contribuyente no quiere pagar más. Y entonces siempre nos vamos a enfrentar a eso. Tal vez la recomendación es que hay que ponerle mucho cuidado al procedimiento, mucho cuidado al tema probatorio. Hoy ha sido aquí un hilo conductor en varias de las exposiciones. A veces nos fallamos en eso, en la prueba. Bien. Hasta ahora pues ya nosotros nos retiramos, queda el doctor Londoño para cerrar el panel y para cerrar esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, ya al final de la tarde vamos a cerrar esta jornada. Damos el nombre del grupo de estudios tributarios de la Cámara de Comercio de Cali, la Cámara y el Instituto de Derecho Aduanero. Damos gracias a todos los organizadores de este evento. En primer lugar, a toda la parte logística de la Cámara de Comercio, a todo el personal de apoyo. Muchísimas gracias. Esto estuvo muy bien atendido, muy bien elaborado. A todos los panelistas, a los periodistas, también sinceros agradecimientos. Con el instituto, pues ahora que ya un golpe blando, seré el presidente del instituto a partir del 1 de julio. Es un tema pues destacado, será el primero en años que
van a tener un presidente fuera de Bogotá, montañero salentino, además, que emigró al Valle del Cauca a los 11 años, en Pradera hasta los 20 años y el resto de la vida en Cali. Entonces esto va a ser muy, muy interesante, además, por todo ese recorrido que hemos tenido y con todo lo que hemos enseñado y lo que hemos practicado, y también pues llegar a la hora de gerenciar y tomar de este instituto con la idea de regionalizar y tener muchas actividades e involucrar también la gente de las regiones en todas las actividades del instituto. Los invito a afiliarse. Tenemos aquí presentes no afiliados al Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero. Y los esperamos. Necesitamos personas, necesitamos entusiasmo, y entonces pues tenemos todas las puertas abiertas. Muchísimas gracias a todos. Tengan buen resto de tarde. Muchas gracias. Bueno, y ya para cerrar, hacerles una invitación a todos los jóvenes que les encanta este tema de derecho tributario, a que se unan al Comité de Nuevos Talentos. Es un comité para los jóvenes y pues para aprender, crecer juntos y darnos a conocer. Realmente es algo muy valioso y nada, es una invitación muy cordial. Tenemos que representar a Cali, que no es solamente una ciudad únicamente caleña de la salsa, sino que también es una ciudad llena de tributaristas y nosotros somos el futuro. Entonces, están cordialmente invitados y muchas gracias por su atención.